Tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Tiempo de restauración trae tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae tiempo de bendición. Por eso 2022 es un tiempo de afirmación. Un momento de afirmación en la palabra que es verdaderamente el alimento que necesitan nuestras vidas. Bueno, quiero que vaya conmigo rápidamente a el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 33. Vamos a seguir trabajando la versión Reina Valera. Vamos a trabajar en esa versión este día. Entonces, vamos a leerlo desde el 33 hasta el versículo 35. Juan capítulo 6. Entonces, dice la palabra de Dios: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Seguimos. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué dice? Nunca tendrá sed. Muy bien. En estas últimas charlas que el Señor nos ha permitido compartir, el Señor nos está llevando a afirmarnos verdaderamente en lo que tenemos que estar firmes. Normalmente un soldado, cuando está en las filas, hablemoslo en algo, en lo secular, en la parte de una nación, en lo físico, en lo que se ve, un soldado cuando está en las filas debe estar firme, no puede estar como así ni nada, tiene que estar firme, tiene que tener una firmeza, pero para estar firme tiene que estar en un entrenamiento y tuvo que haber pasado por un proceso para asimismo en un evento como un desfile o en una formación específica no le llamen la atención. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Nosotros fuimos llamados por el Señor para estar firmes en las filas de ese llamado. Y por eso el Señor me permite hoy titular y compartir esta palabra, la cual el Señor me permite darle este título: alimento para vivir. Alimento para vivir. Y volvemos al versículo 33 y dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. Recordemos que el mundo es ese sistema de pensamientos que no van acorde a la voluntad de Dios. Son esos pensamientos que nos quieren tener más en lo real que en la verdad. O sea, me explico. La realidad es la que siempre va a estar ambivalente. Hoy está triste, mañana puede estar alegre. Hoy está sin trabajo, mañana puede estar sin trabajo. Hoy tiene, mañana no. Esa es la realidad. Y la realidad es que te va a poner a pensar eso. Entonces ella te quiere enfrascar para que usted se alimente de ese diario vivir. Pero la verdad, esa es la que muchos de nosotros quizás la confundimos con algo que se ve. Y la verdad no cambia, la verdad es una. Que aunque no se vea lo que yo quiero, la verdad lo dice, o sea que es absoluta. Entonces, alimento para vivir. Oiga bien a esta frase: en una guerra se pierde y también se gana. Entonces, en nuestro diario vivir vamos a tener muchas guerras, pero la batalla no se acaba. La batalla es constante. Quizás pierda la guerra, pero no la batalla. El problema es que mucha gente pierde en una guerra y se echaron a morir. O sea, no quieren seguir batallando. Entonces, con respecto a esto, me hago una pregunta, o me hacía yo una pregunta que la quiero compartir con ustedes en esta noche. Si vamos a morir, ¿qué sentido tiene vivir? Si vamos a morir, ¿qué sentido tiene vivir? Y esa respuesta el Señor me la desglosaba de la siguiente manera. Primero que todo vamos a mirar qué es vida. Vida, ¿cierto?
Vida viene del latín vita, con T, vita. De ahí se desprende la palabra vitalidad, vitalicio. Entonces, ¿qué es vida? Es una cualidad o propiedad esencial para la existencia o conservación de las especies. Entre comillas, reproducirse o dar fruto. Eso es vida. Porque normalmente, por eso el Señor dice en su palabra, todo lo que respire, entonces todo lo que respire es porque tiene vida, es parte de la existencia. Pero vamos a mirar también la contraparte de vida, que sería muerte. ¿Qué es muerte? Viene del latín mors, M-O-R-S, que significa muerto, mortal, mortalidad, mortandad, moribundo, mortífero, mortificar. Imagínate todo eso. Entonces, con respecto a la pregunta que yo me hacía, si vamos a morir, ¿qué sentido tiene vivir? Entonces, ¿Dios es un Dios de qué? ¿De muertos? Es un Dios de vivos. Entonces, el alimento para vivir es muy diferente a el alimento para subsistir o para sobrevivir. Es muy diferente. El cuerpo necesita un alimento para sobrevivir, para mantenerse, pero el alma necesita un alimento para vivir. Por eso el Señor decía en uno de sus apartes allí, decía, sepulcros blanqueados, o sea, están muertos. ¿Están llenos de qué? De huesos secos. Y podría yo decir que están moribundos, están mortíferos, o sea, huelen a mortecino. De ahí viene esa misma palabra, podría decir, de muerte, que es mors. Ahora, con base a lo que estamos hablando, quiero que vaya a Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, un alimento, como volvámoslo otra vez al ejemplo, el alimento para sobrevivir, es esencial, es necesario, tanto en la mañana, al mediodía y en la tarde, o para muchos en la noche. Es esencial para sobrevivir. Si ese alimento es algo físico y que es esencial, imagínense lo espiritual. Que esa es la parte que por eso es que muchos están como muertos. No están vivos, están literalmente muertos. Entonces, nosotros necesitamos un alimento físico para estar firmes. ¿Por qué? Porque si la firmeza físicamente, hablemoslo, no estamos bien alimentados, vamos a flaquear, nos vamos a caer, nos vamos a debilitar, vienen trastornos, vienen problemas gástricos, bueno, qué sé yo, vienen muchas situaciones y una cosa encatima con otra, hasta mal genio le va a dar si usted dura un día sin comer, ¿cierto? Si no está dirigido por Dios y si no se ha preparado psicológicamente y mentalmente, créame que hasta el carácter se le va a explotar por no haberse alimentado en el momento y en la hora. Pero si usted está bien alimentado, usted está fortalecido, está firme, está afirmado y sobre todo tiene vida, ¿cierto? No tiene que estar en un hospital, no depende de una máquina, no depende de un doctor, no depende de pastillas, sino que depende de sí mismo. ¿Por qué? Porque se ha alimentado. Entonces su cuerpo, todos esos nutrientes, vitaminas, minerales que van a través de la comida, van a convertirse en una energía para su cuerpo, ¿cierto? Imagínense lo que puede hacer la palabra cuando usted se alimenta.
Cuando usted se alimenta, puede tener esa capacidad de decirle sí a lo que tiene que decirle sí y no a lo que tiene que decirle no. Pero cuando usted no está alimentado, usted vende sus principios por un plato de comida. Por obtener un beneficio, dice mentiras. Y ahí está el problema, que muchos dicen ser hijos de Dios, pero sus hechos son todo lo contrario. Entonces, ¿cómo está esa alma? Muerta. ¿Por qué? Porque no está alimentada y afirmada en la palabra, sino alimentada del concepto de la motivación humana, de aquellas, se podría decir, de aquello que le han contado de Dios, pero él no se ha alimentado de Dios. Ahora, con respecto a lo que estamos mirando acá, trabajad no por la comida que perece, o sea, por la comida que nos da físicamente esa existencia física, sino por la comida que a vida permanece, la cual sabemos que ahí mismo lo dice, el Hijo nos lo da, que es la palabra de Dios. Entonces aquí puedo hacer 3 ítems. A diario nos desgastamos, ¿sí o no? Tanto físicamente como espiritualmente. A diario nos desgastamos. ¿Es necesario comer? Sí. Segundo ítem, la realidad, óigase bien, la realidad que a diario vivimos acorta nuestra existencia en la tierra. La realidad. ¿Por qué? Porque usted a diario tiene que enfrentar un problema, a diario tiene que enfrentar lo que dijo Jesús, un afán, ¿cierto? A diario tiene que enfrentar esa situación, y si usted no está fortalecido espiritualmente, eso va a acortar su existencia en la tierra. Y uno dice, no, pero es que yo me estoy alimentando bien, pero si usted se alimenta bien físicamente, pero espiritualmente no, eso le va a acortar vida en la tierra. Y usted dirá, pero es que yo hago ejercicio, yo me alimento bien, yo como muy saludable, me acuesto temprano. Es que esto no se trata de que usted haga cosas externas, sino cómo estás preparándote para la eternidad. Porque es que su cuerpo deja de existir en esta tierra, pero su alma, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Ahora, el último ítem de este versículo: pensar me fortalece o me debilita. Así de fácil. El saber pensar, que eso fue una charla que hablamos hace 8 días, si no estoy mal. El saber pensar es un alimento saludable. El saber pensar no es pensar cualquier cosa, es saber pensar para tomar una decisión. Y la mejor manera de poder saber pensar es a través de la sabiduría de Dios. No es del conocimiento humano. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano te puede llevar a obtener un logro físico. Un ejemplo, que usted necesita afirmar o adquirir algo físico aquí en la tierra. Usted lo piensa y hace esto y se busca por allá y esto, pero logra un objetivo físico. Mientras que lo espiritual muchas veces quizás ni te va a salir a favor. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo a favor tuyo, aunque las cosas sean contrarias. He ahí la importancia de nosotros ya estar afirmados en la palabra. Nosotros no leemos la palabra para que todo nos salga bien o nos salga a favor todo. Nosotros oramos, meditamos la palabra y la leemos, es porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestra esencia. Así como alimentamos nuestro cuerpo físico, es necesario alimentar nuestra parte espiritual. Por eso pasemos rápidamente a Isaías 55. Isaías 55, versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 3. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen ¿qué? Dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y ¿qué? Y leche. Vea la pregunta que hace aquí el profeta.
aunque sabemos que es Dios a través del profeta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. ¿Y se deleitará qué? Con grosura. Y mire lo que dice el último versículo. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra ¿qué? Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero quiero detenerme en el versículo 2. Ese versículo 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Aquí sencillamente voy a abrir un poco más este versículo. ¿El dinero qué es? Algo físico, ¿cierto? Pero para que usted obtenga un dinero, tiene que gastar parte de su vida, ¿cierto? Tiene que dedicar tiempo, ¿cierto? Parte de usted a cierto trabajo, a cierta labor, para que a final de mes te llegue un cheque, te llegue un dinero, ¿cierto? ¿Qué dice acá? ¿Por qué gastáis la vida ahí en lo que no es pan? O sea, en esos pensamientos. O sea, ¿por qué a veces nos aferramos más a lo material sabiendo que eso es pasajero? Hoy se tiene, mañana no. Y nos enfocamos es en obtener y en esforzarnos y hacer lo imposible por obtener algo físico. ¿Y por qué no hacemos lo mismo para lo espiritual? ¿Por qué no dedicamos corazón, mente, cuerpo y alma para verdaderamente agradar a Dios? Esa es la importancia de empezar a entender dónde estoy. Esa es la firmeza donde yo tengo que empezar a decidir de qué me alimento más, cuál es mi progreso, cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero alcanzar. Porque es que vuelvo y les digo, yo ahorita los puedo ver acá, pero yo no sé si mañana usted amanezca. Así de fácil. Un temblor, nos cae una casa encima y ya, se acabó todo. O simplemente una bala perdida, o simplemente nos confunden. Tantas cosas que están sucediendo a diario que la gente no se está preparando para la eternidad. Y si nos preparamos para mañana a ver qué hacemos, qué hay que comer, qué hay que traer, qué hay que venir, qué hay que lo otro, pero no nos preparamos para la esencia, que es encontrarme con mi Redentor. Esa es la firmeza en la cual el Señor nos quiere preparar este año. ¿En dónde estamos afirmados? ¿En la realidad o en la verdad? Porque si tú estás afirmado en la realidad, tú siempre vas a ser muy ambivalente. Por eso tú no puedes dar fruto. Porque es que la afirmación es para que usted dé fruto, no es para seguir en lo mismo. La afirmación es para que usted siga caminando, pero sobre todo en proceso. No en retroceso ni en estancamiento, en proceso. Que se cayó, se levanta. Que le dolió, sóbese y siga. Pero no es para echar, no es para, dice la palabra, no es para poner la mano en el arado, porque dice la palabra, no es digno de seguir a Jesús. Aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno. Por eso, mirando este versículo, dice, ¿por qué gastáis el dinero? O sea, ¿por qué gastáis parte de tu vida en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Tremendo, ¿no? ¿Y qué más dice? Oídme atentamente. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Léalo allá en casa. Y comed del bien. ¿Y qué dice? Y se deleitará vuestra alma con grosura. Mire, yo voy a ser muy sincero. Por eso, si una persona verdaderamente empieza a caminar, porque sé que los hay en la tierra, la iglesia de Jesucristo está esparcida en la tierra,
esa parte de la iglesia, como lo queremos, tú y yo queremos ser parte de esa iglesia, ¿qué pasa? Se deleita y se goza, así sea comiendo solamente un plato de lentejas. No hay nada más, pero se goza. Le da gracias a Dios como si fuera un banquete. Y cuando tiene mucho, tampoco es que se sienta más que los demás, sino al contrario, es humilde y dice: gracias porque hoy me das este manjar y lo puedo disfrutar. Pero también te doy muchas gracias por ese platico de lentejas cuando lo tuve que comer, cuando no tenía nada. Entonces aquí viene esto: atentamente, comed el bien y se deleitará ¿qué? Vuestra alma. Entonces cuando el alma está verdaderamente saciada, no necesita de afuera para ser feliz. Yo no necesito ser feliz por las cosas externas. Yo ya soy feliz. ¿Por qué? Porque mi alimento es Él. Lo leíamos en Juan. Él es el pan que bajó del cielo. Él es mi alimento, que no tengo con qué darle más a mis hijos, pero es que Él es mi alimento, yo estoy feliz. Lo leíamos hace 8 días, allá en el Proverbios 23, donde hablaba específicamente: no desee lo del otro, no lo desee. ¿Por qué? Porque quizás es un pan de dolores. O sea, es lindo. Por eso el apóstol Pablo decía: el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Pero hacía referente a que no seamos zánganos, que debemos realizar lo que nos toca realizar, pero no descuidar lo más importante, nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque Él es el que lo da todo. Él es el que lo da todo. Es que con decirle que si yo me levanto, no fue porque yo haya comido bien físicamente. Me levanté fue porque Él quiso que me levantara. Si hoy tengo, fue porque Él quiso que yo tuviera. Si hoy no tengo, fue porque Él quiso que yo no tuviera. Todo es el centro. Él es el principal. Por eso Él es nuestro alimento. Él es el pan que bajó del cielo, dice la palabra. Con respecto a esto, quiero analizar algo que está en Apocalipsis. En Apocalipsis nos da un claro ejemplo el apóstol Juan y escribe en especial a 2 iglesias. Algo de lo que estamos hablando, especialmente a 2 iglesias. ¿Cuáles son? La iglesia de Éfeso y la iglesia de Pérgamo. ¿Qué habla con estas 2 iglesias? Acerca del alimento. O sea, Él nos quiere verdaderamente alimentar. Y por eso quiero detenerme. Primero vamos a mirar en cuanto a la iglesia de Éfeso. Y quiero ir a Apocalipsis 2:7. Ahí está. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias, o sea, a mí. El que venciere, le daré a comer ¿qué? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces dése de cuenta que vamos a mirar rápidamente. ¿Quién era cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso? Ellos dejaron su primer amor. Ellos dejaron su primer amor. Y al dejar su primer amor, en pocas palabras, se les olvidó de donde Dios los había sacado. ¿Por qué? Porque vino la prosperidad, quizás. Vino de pronto lo que ellos tanto anhelaban, lo que tanto querían. Vino la comodidad. Y se les olvidó quién es Dios. Entonces se les olvidó de dónde habían salido. Y por eso el Señor le dice: arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que hacías antes. O sea que me buscabas apasionadamente, te arrodillabas en mi presencia. Ella está meditando ahí. Hacía tantas cosas cuando encontraste tu primer amor,
cuando buscaste compasión, y ahora ¿por qué no lo haces? ¿Por qué? Porque quizás caíste en una rutina, quizás te entregaste más a los placeres del mundo que al gozo que daba Dios. Porque una cosa es placer, otra cosa es gozo. ¿Se acuerdan de esa prédica que el Señor nos traía a través de los labios del pastor Martín? Gozo, placer. Entonces, cuando nosotros literalmente estamos más con nuestra mente dedicada a la realidad, lo más probable es que me va a hacer olvidar mi primer amor. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en los afanes de la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando dice la palabra? La semilla, una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó en pedregales. Solo dejémoslo hasta ahí, porque la buena tierra va a producir al 100%. Pero esa semilla que cayó en el camino, dice los afanes. Entonces, ¿qué? No va a dar fruto. No va a tener paciencia, ni con usted mismo, ni con los demás. No va a tener amor, ni para con su esposa, ni mucho menos para con los hijos. No va a tener paciencia, ni amor, no va a tener gozo, sino va a tener placer, ¿cierto? No va a tener esa benignidad, no va a tener esa bondad, mucho menos va a tener fe, no va a tener esa templanza de ser lo que Dios quiere que usted sea, no va a ser manso, al contrario, va a ser arrogante, orgulloso, ¿sí? Todo lo contrario al fruto. Entonces, he ahí la importancia de alimentar esa semilla, o sea, alimentarnos bien. Ahora, pasemos a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué dice? Daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es motivacional en el sentido espiritual, llamémoslo así, muy motivacional. ¿A qué? A que tenemos que vencer. Por eso leíamos la primera parte de la frase que yo les compartía. En una guerra se pierde y se ganan batallas. Lo importante es seguir avanzando hasta obtener la victoria. Entonces, en una guerra se pierden batallas. Pero el hecho de que usted pierda una guerra no quiere decir que ya perdió toda la batalla. No, la batalla es constante, la guerra es constante. La batalla es algo circunstancial, algo momentáneo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿O no? ¿O estamos como Condorito? Para los que nos ven en las redes. Entonces, la guerra es esta tierra donde estamos viviendo. Esta es nuestra guerra. Esta es nuestra lucha, ¿cierto? Y en esta guerra vamos a tener muchas batallas. Batalla allí, batalla allá, batalla por acá, batalla. Y muchas de esas se van a perder, otras se van a ganar, otras son de alegría, otras son de tristeza. Muchas batallas en esta guerra. Por eso el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, con respecto aquí a lo que estábamos mirando a la iglesia de Pérgamo, dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere le daré a comer el maná escondido. Muchas veces decimos, no, pero es que yo ya tengo la Biblia, ya tengo la revelación, ya tengo el conocimiento, pero no tiene la práctica. Y Dios es el que pone el querer. Así es fácil. Entonces, si usted vence verdaderamente, si usted dedica tiempo verdaderamente a buscar al Señor, ¿qué va a pasar? Dios le va a dar a comer el maná escondido. O sea, ¿cómo lo voy a llevar a la práctica? ¿Qué es lo que verdaderamente debo hacer?
frente a una circunstancia, frente a un problema. Y para finalizar, vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 57. Juan capítulo 6, versículo 57, mire lo que dice. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también ¿qué? Conclusión. Yo me estoy alimentando verdaderamente de la esencia de Dios. Pero óigase bien, yo no me debo alimentar para que las cosas se mejoren. Yo me debo alimentar es porque yo algún día me voy a presentar ante Él. Recordemos rápidamente, hace 8 días, Daniel y sus 3 amigos, ¿cierto? Sadrach, Mesach y Abednego, ellos se apartaron de alimentarse de una realidad que estaba al frente de ellos. Se apartaron de la comida que el rey había proporcionado para ellos. O sea, lo que el mundo les iba a dar, ellos dijeron, no queremos comer eso. Y pues el que estaba al cuidado de ellos dijo, pero es que si yo no les doy ese alimento, ustedes se van a poner demacrados, se van a poner debiluchos. Mejor dicho, el rey me va a matar por culpa de ustedes. Y él le dijo, haga una prueba con nosotros de 10 días. Haga una prueba. Denos solo agua y legumbres. No queremos esos ostentosos alimentos que come el rey. Imagínate cómo era la comida de un rey. O cómo era la comida de ahorita de un ricachón tremendo. ¿Cierto? Pero ellos dijeron, no queremos alimentarnos. Pasó ese tiempo y dice que el rostro de ellos estaba mucho mejor que los demás que se estaban alimentando con la comida del rey. Conclusión, ¿estamos alimentándonos para vida o estamos simplemente alimentando la carne para sobrevivir? Para sobrevivir. ¿Se acuerdan ahí donde dice el Salmo 127 que dice, por lo demás es que usted se levante de madrugada y vaya muy tarde a reposar? ¿Y qué dice? Y que usted coma un pan de dolores, o sea, porque le toca. ¿Y qué más dice? Sabiendo que Dios a su amado le da el sueño, le da el descanso, le da la tranquilidad. Eso no nos exime de que vamos a ser irresponsables. Eso no nos exime de que entonces no voy a trabajar para nada. Lo hago, pero a donde Dios me manda y como Él lo hace. En pocas palabras, hay un versículo muy bonito que dice, todo lo que usted haga, hágalo para el Señor. Que si usted arregla zapatos, hágaselos como para Dios, como si Dios se fuera a colocar esos zapatos. Que usted es la que aplancha o lava o cocina, hágalo para el Señor, no para el hombre. ¿Por qué? Porque cuando usted hace eso, está agradando a Dios, no a los hombres. Así los hombres te paguen mal. Porque nosotros los hombres o los seres humanos siempre vamos a pagar mal. Siempre. Por eso el Señor dijo, bueno, en la tierra, ¿quién? Ninguno. Ni siquiera Jesucristo dijo, ni siquiera yo soy bueno. Cuando le dijeron, maestro bueno, y él dijo, no. Aquí el único bueno es Dios. Yo soy humano y estoy en la carne y yo me puedo resbalar. Así que no me eche esas perlas porque esas perlas son para Dios. El mismo Jesús dijo, bueno, no hay nadie en la tierra. Ni siquiera Él se catalogó bueno. Y si nosotros miramos a la luz de la palabra, Jesús cumplía todo el compendio de la ley, de la palabra para ser excelentemente bueno. Pero Él dijo, no. ¿Por qué lo dijo? Porque Él estaba en la carne. Él estaba en la carne. Y estando en la carne, quizás tenía debilidades. Porque esa es la parte que la Biblia no muestra. O estas Biblias no muestran. Pero Él sufría en su carne.
Él miraba a una mujer, ¿qué pasaba? Muchas cosas por su mente. Él veía de pronto injusticia, ¿qué sentía? Lo que pasa es que él no se alimentaba de eso. Él se alimentaba de Dios y por eso es que él se quedaba callado. Y yo creo que esas luchas internas de él, ¡ay, Dios mío, ayúdeme, yo no quiero! Tanto así que en un momento difícil de su ministerio, agarró a palo a más de uno, a Jueti. ¿Se acuerdan? Cuando llegó a voltear todo eso, le dio fue un celo y él donde no se controle es capaz que le mete la mano a un romano. Pero él no se alimenta de lo real. Él se alimentaba de la verdad. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias a Dios. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vive por mí. Si usted se está alimentando de Dios, usted vive por Él y para Él. Así de fácil. Si usted se sabe un salmo, o 2, o 3, o los 11, o más, usted se está alimentando de Él. Entonces, ¿para qué es? Pues para Él. Entonces, no sigamos con esa mentalidad de que yo me aprendo un salmo porque es que Dios de pronto me da. O voy a ir a la congregación para que el Señor cambie. No. Él no te va a cambiar nada externo. Eso tienes que tú enfrentarlo. Dios lo que te va a dar es a ti, ¿qué? La fortaleza para enfrentar esa debilidad. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted de pronto siga imaginándose a ese Dios como lo pintaron nuestros antepasados. Que usted levite, que usted ya no cometa errores. No, Dios va a permitir que muchos errores cometa para que aprenda de ellos, para que usted sepa decidir entre el bien y el mal. Por eso vamos a darle gracias a Dios con el Salmo 121. Ese salmo que verdaderamente nos lleva a darle la gloria al que vive, a darle honra por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y por eso vamos a decir en esta noche: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta noche donde nos has permitido, Señor, avanzar y ahondar un poco más en tu palabra para poder llevar a término dando ese fruto que tú tanto anhelas de nosotros. Por eso, Padre, damos gracias por la vida, por el trabajo, por el bienestar que nos permites en esta tierra, pero sobre todo por el deseo y el anhelo de buscarte apasionadamente, Señor. Y aun si hemos dejado ese primer amor, si hemos olvidado de dónde nos has sacado, Señor, eres tú quien pone el querer como la sed para retomar, para afirmarnos cada día más en este proceso. Por eso, de igual manera, Señor, doy gracias por las finanzas que han sido depositadas en este ministerio. Gracias, Señor, por cada peso. Gracias, Señor, por cada persona que tú le has puesto en el corazón de traer una ofrenda agradable a ti, Señor, que somos nosotros, pero sobre todo lo que tú has permitido a través de cada uno de mis hermanos, de traer ese aporte voluntario, Señor.
Por eso te doy gracias, por ese aporte monetario y aún por aquellas personas que ni siquiera han podido. Tú las guardas también, porque no somos más los que damos o somos menos por los que no damos. Señor, eres tú quien pones el querer como el hacer. Gracias por las finanzas, gracias Señor por la vida y sobre todo, gracias porque nos afirmas en tu verdad. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.